a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videazo más para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos, como se los deseo siempre, como se los digo siempre. Y bueno, espero sea así y estén pasando un maravilloso día. Y miren, ¿qué les trae el día de hoy Manu chicos? ¿Qué les tengo preparado? Pues retomamos chicos con los videos talks chicos, ya saben que llevamos rato sin subir uno y en esta ocasión gracias a un comentario de un suscriptor le enviamos un poderoso saludo al el hombre de morado que nos sugirió la idea de hacer un top de los mejores mutantes del 2021. Así que en eso estaremos chicos. Hoy hablaremos del top 10 de los mejores mutantes que salieron en el 2021. En realidad fueron un total de 20 mutantes que salieron el año pasado chicos. Así que hablaremos de la mitad, un top 10. Y no será el estilo de siempre, con la edición de siempre, porque los mencionaré mediante la Mutopedia, pero igual se entenderá amigos. Si notan el video algo diferente chicos, referente a la calidad, referente a la edición, es porque me tocó editarlo con el teléfono celular chicos, porque tristemente justo en unos momentos se ha dañado mi monitor. El monitor de la PC se ha dañado y bueno, toca lo que toca. Así que empecemos con el top 10 chicos. Vamos obviamente desde el puesto número 10 hasta llegar al primer lugar. Así que en el primer lugar chicos, en el 10º lugar, tenemos al grandioso mutante llamado Ammonia Atlántica chicos. Sí, un mutante que se merece este lugar porque para su velocidad tiene un daño totalmente loco. Casi 2000 de daños. O sea chicos, es una locura. Un fortalecimiento extra mamadísimo, pero que no escala más lugares por su baja vida de apenas unos 3555. Ya de ahí chicos tocará ya el puesto número 9, en el cual tenemos a un mutante algo reciente digamos, y es el Vainamoinen, el mutante de incursión. Y sí chicos, se preguntarán what the fuck, ¿por qué está aquí? En realidad sus estadísticas lo ameritan, pero por el meta no se usa nada. Por su múltiple neutro, en su ataque individual y más que todo por su alta herida y porque tiene una vida aceptable para lo que es su velocidad de 7.14, pero más que todo se eleva es por su herida aunque no se use. Luego en el puesto número 8 chicos, en el puesto número 8 tenemos a un mítico consomorfo llamado Simurgh. Este pajarito al estilo Fénix digamos, pero ya ustedes saben qué tipo de pájaro es, pero no se los voy a resaltar. Un mutante que llega a este lugar chicos porque para su velocidad tiene una vida más que aceptable, cuenta con la habilidad de debilitamiento, ya saben que su ataque mítico es múltiple, pero lo principal es que su ataque zoomorfo cuenta con un grandioso daño de unos 1374 puntos, lo cual lo hace un muy buen antisable, pero que no escala muchos más puestos porque el primer gen, el gen del mutante es el mítico, entonces es muy vulnerable a la respuesta. Así que seguimos escalando chicos, porque en el puesto número 7 tenemos a un cybercito chicos, un cybercito que no sé si esperaban, pero es el Disfuncidroide. Este mutantito cyber con necro, que su ataque necro es múltiple y tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que llega a este lugar porque para su velocidad de 4.08 tiene una muy buena vida de 4702 y cuenta con un daño estándar de unos 1688. De hecho, diría que es alta junto a su respuesta. Un mutante que no se ve mucho más porque ya hay otro mutante que lo reemplazó, pero es que su ataque necro múltiple no tiene gracia chicos, no tiene gracia. Ahora vayamos al puesto número 6. Ya toca un galáctico por fin chicos. Y ya me imagino que deben de tener una idea. Y estamos hablando del Litominero Estelariano. Este grandioso mutante galáctico con sable que cuenta con la habilidad de debilitamiento. Y ya saben que él tiene una velocidad de 5 puntos, tiene una vida más que aceptable de 4268, un daño increíble chicos de 1918 puntos, lo cual lo hace mortal. Un mutante que no se ve tanto en el meta, sí se puede usar, o sea es muy bueno, pero debido a que técnicamente su habilidad de debilitamiento es tan baja que eso lo hace ser un poco débil, y más cuando en el meta actualmente es preferible usar el Zeus. Si tuviera una mejor habilidad se podría decir que se usara un montonazo. Ahora sí chicos, en el puesto número 5 tenemos a otro
mismo tenemos otro galáctico, chicos, que pocos deben de conocer, y es el Dimentio. Este mutante 8.85 de velocidad, galáctico con mítico, que tiene la habilidad de respuesta. Y ahí, como ven, tiene 2654 de vida, el daño apenas asimila unos 706 y la respuesta totalmente baja. Y dirán, ¿por qué se gana este lugar? Ya yo he hablado antes de este mutante, chicos. Él no tiene esos 700 puntos de daño, sino que en realidad tiene un daño de aproximadamente 1500 puntos. O sea, este mutante pega unos vergazos nada normales. Casi 1500 puntos de daño, lo cual lo hace un mutante increíble, y más para su velocidad, que eso lo ayuda un montonazo. Pero que tristemente cuando salió el mutante, el mínimo precio creo que eran 25 o 30 dólares. Por eso capaz los jugadores que lo tengan se pueden contar con una o dos manos. Ya, chicos, ahora el cuarto lugar. El cuarto lugar, aunque ustedes no lo crean, es el del Cabloide. Ya saben, este mutante doble cyber que salió de hecho no hace mucho, en este mes de diciembre. Ya saben que este mutante se caracteriza es por su increíble vida. 6800 puntos de vida. Es una locura. Para su velocidad de 4.55. Ya saben que cuenta con la habilidad de respuesta. Un daño de 1740 y el múltiple de unos 870. Un mutante que actualmente está siendo muy meta. Yo lo uso un montonazo. Lo único algo débil en él es su respuesta, que desearía que fuera un poco más alta, o en realidad un poco más alto el daño. Pero ya con lo de su vida, chicos, él cumple su función principal, que es la de ser un grandioso tanque para contrarrestar el meta. Chicos, puesto número 3, así rápidamente tenemos al grandioso exclusivo Lampirión Solar. ¿Cómo no iba a estar en este video el Lampirión Solar, chicos? Ya saben, este exclusivo doble zoomorfo con la habilidad de escudo, con una velocidad de 6.25, una grandiosa vida de 4861, el daño de su ataque individual apenas son unos 1060 puntos, mientras que su múltiple hace unos 531, aunque en realidad tiene un poco más de daño, y su habilidad de escudo, que es totalmente buena, lo suficiente para aguantar respuesta y cualquier otra cosita. Un mutante que es super meta. A mi parecer, ya lo han visto en todos mis videos, que yo lo he usado absolutamente casi para todo, para enfrentar todo tipo de sables, por ejemplo heredero y todo eso, porque tiene la velocidad suficiente para después de otros turnos duplicar, el escudazo que lo ayuda un montón, y lo principal de él es que tiene demasiada vida para su velocidad, chicos. Por eso es que yo lo llamo Lampigot. Puesto número 2, chicos, ya obviamente ya deben de saber cuáles son estos dos lugares, así que el segundo lugar, a mi parecer, se lo lleva el heredero de los 5 anillos. Ya saben, este mutante heroico, sable con mítico, que tiene la habilidad de fortalecimiento. Un mutante 4.17 de velocidad, ya saben que tiene una grandiosa vida de unos 5990 puntos, casi 6000. Lo que pasa es que aquí estarán viendo la versión de daño, porque en realidad su daño es de aproximadamente casi 2000 puntos, no 2000 puntos. Un mutante, ya deben de conocer a este mutante, técnicamente no debería describírselos. Uno de los mejores antimetas del juego, uno de los mutantes más fuertes actualmente, de hecho diría que es el segundo más fuerte, obviamente. Aquí, como están viendo, él está en el segundo lugar, es el segundo más fuerte actualmente del juego, chicos. Un mutante que técnicamente no tiene counters, cualquier cosa lo destroza y igual, una locura de mutante. Estadísticamente no tendría que resaltarlo más. Y obviamente, chicos, el primer lugar se lo lleva nada más y nada menos que el mutante más asqueroso del juego actualmente, más roto, más... por Dios. Una locura de mutante, chicos. Estamos hablando obviamente del Archivista Eterno, este mutante que ya salió en el mes de marzo o abril. Creo que salió fue en abril, o sea que se va a cumplir un año de que este mutante no lo nerfean, mientras que el heredero ya este mes cumplía un año desde que salió y técnicamente no fue nerfeado y no lo necesita. Más que todo, el meta lo ha ayudado, pero lo que es el archivista, amigos, es una cochinada de mutante. Están viendo al mutante con más vida del juego. O sea, el mutante con más vida del juego tiene una velocidad de 5.26. Es uno de los mutantes que tiene las mejores habilidades del juego. Me refiero a porcentaje, o sea, tiene el escudo, pero es uno de los mejores mutantes con mayor porcentaje de escudo en el juego, lo cual es una locura. Tiene un daño individual muy bueno y un daño múltiple muy bueno, y ya ustedes lo conocen al pie de la letra, de pies a cabeza, y ya saben lo mucho que me molesta encontrarme este mutante en el PvP por su increíble cantidad de vida, con sus combinaciones de fortalecimiento, y que guau, si este mutante te saca un crítico fortalecido, pues el escudo, uff,
sería, no sé, el domo de Japón. Una locura, amigos, una locura de mutantes y eso. Así que bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado el video. Discúlpenme que haya sido algo diferente, quería resaltar esto. Y bueno, quería mostrarles los 10 mejores mutantes que salieron el año pasado, ese 2021, que en realidad, como les vuelvo a mencionar, salieron un total de 20 mutantes. Y bueno, aquí vimos la mitad en su lista de pies a cabeza de 10 al 1. Así que bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva en algo principalmente para que conozcan qué mutantes nos trajo Celsius, nos trajo el MGG este año pasado, este año que acaba de terminar. Y bueno, dejen su poderoso like, chicos, una suscripción se agradecería un montón y me gustaría que dejaran en los comentarios cuál es su mutante favorito del 2021 de estos que salieron. Incluso podrían comentar alguna skin que salió, porque obviamente skins salieron, pero me gustaría que comentaran su mutante favorito del 2021. Así que sin más nada que decir, chicos, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X-Nine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we streamy.